Listo, le doy la bienvenida a la profesora Carla. Ella es doctora en analítica o está aspirando al doctorado en analítica. Es bastante curiosa con el asunto de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. La idea de estos espacios es que precisamente tengamos esos escenarios de práctica que complementan el currículo de nuestros programas, ¿listo? Y también, pues, si hay invitados externos que lo hemos divulgado para que nos conozcan, para que sepan quién es la Universidad de La Salle y cuál es el programa de ingeniería de software y todo lo que hace. Le doy también la bienvenida al señor decano, Julio César. Entonces, no sé si quieras dar algunas palabras, Inge. Gracias, ingeniero Alejandro. Muy buenos días para usted, profesora Carla. Qué gusto saludarla. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y, por supuesto, a todos nuestros participantes que nos están acompañando el día de hoy en esta iniciativa tan interesante, como decía el ingeniero Alejandro, los Tech Camp, que buscan fortalecer esas competencias, seguir desarrollando nuevo conocimiento alrededor de estos temas tan interesantes que hoy en día son valiosos. Así que, pues, muchísimas gracias por la iniciativa, ingeniero. Profesora Carla, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos, por compartirnos todo ese conocimiento, esa experiencia, y bueno, que disfrutemos todos esta jornada del día de hoy. Así que muchísimas gracias y adelante, profesora Carla. Listo, permítame un segundito. La jornada va a ser en 2 momentos, más o menos hasta las 10 es el primero, y después de un pequeño descanso, seguimos de 10 a 12, ¿vale? Entonces, bienvenidos y aprovechemos mucho estos espacios. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Qué bueno este espacio, qué bueno estar aquí. Gracias a la Salle, a la universidad por pues darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Como dice el profesor Alejandro, cuando a uno le gusta lo que hace, todo se le vuelve un placer, y para mí es un verdadero placer estar acá, compartir con ustedes y dejarles un poquito de de la experiencia que hemos podido adquirir durante estos 13, más o menos 14 años de experiencia en temas de consultoría bajo innovación tecnológica, y hoy en día pues ya de la mano con la inteligencia artificial. También decirles que, pues bueno, la finalidad de todo este espacio no es que pues aprendamos los códigos, ¿cierto? Los vamos a digitar, los vamos a hacer y vamos a trabajar eh, durante todo el encuentro construyendo, pero pues no se afanen si en algún momento los códigos de pronto no los entendemos al máximo. La idea de la sesión es que los dejemos y que ustedes después tengan un espacio más tranquilo, ¿cierto? Un espacio autodidacta donde puedan ir viendo línea por línea y ir como analizando qué hace cada una de estas líneas para conformar todo lo que son modelos de inteligencia artificial, ¿cierto? Porque hay cosas que, pues por el tiempo, son 4 horas para trabajar toda una vertiente de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje no supervisado, perdón, supervisado, dejando de lado la otra vertiente. Entonces, pues el tiempo es un poco corto, sí, pero vamos a hacer el ejercicio, ¿cierto? Vamos a trabajar de forma que podamos hacer práctica y al mismo tiempo contextualizarnos un poquito sobre esa línea de trabajo de la inteligencia artificial, ¿cierto? Bueno, dicho esto, pues también quisiera agradecerle al decano, al señor Julio, por la invitación que hoy me hacen. De verdad, muy agradecida con todos estos espacios. Considero que todo no lo podemos dar en el currículo. No tendríamos fin de los programas, ¿no? Porque la tecnología va avanzando. Entonces el estudiante definitivamente nunca terminaría de estudiar. Pero estos espacios lo que hacen es que finalmente le abren los ojos a los estudiantes para decirles: vea, estamos en la rama de la tecnología, como ingenieros debemos seguir trabajando, debemos seguirnos formando por nuestra parte. Tecnologías emergentes hay muchas, blockchain, ¿cierto?
todo lo que tiene que ver con computación cuántica y todo esto, que todavía no lo podemos ingresar porque, digamos, tomamos unas áreas o unas disciplinas para los programas y nos toca irnos por esas disciplinas sin tocar muchas veces las cositas por fuera, como estas de las tecnologías emergentes, y estos espacios cumplen con todo lo necesario para ampliar esa visión que debe tener el nuevo egresado de cualquier profesión y de cualquier universidad hoy en día. Esto ya se volvió una realidad, ¿cierto? Ya antes decíamos, el egresado tiene que saber salir sabiendo inglés, ¿cierto? Y era una cosa transversal porque teníamos que saber inglés. Después dijimos, bueno, ahora es la programación, ¿sí? Todas las disciplinas deben tener un poquito de programación y esos perfiles de ingreso deben tener un poquito de programación. Y hoy en día entonces decimos, bueno, ya todos tienen que manejar inteligencia artificial, porque es que para allá vamos, todo lo que nos rodea tiene inteligencia artificial y si no, pues nos va a pasar por encima la tecnología. Entonces vemos a médicos, vemos a psicólogos, vemos a, no sé, pediatras, estamos viendo docentes, estamos viendo cómo todas las profesiones pues se van a ir encaminando hacia aprender esto de la inteligencia artificial. Y ahora se convirtió en un plus que sí o sí cualquier ingeniero debería tener y cualquier profesión, ¿por qué no? Siempre va a ser un plus que pueda tener. Entonces hay infinidad de programas y de escenarios como estos para poner al día todas estas, a todos los profesiones o todos los profesionales en esta área de la tecnología y pues en el campo de la inteligencia artificial. Entonces, pues bien, voy a compartir aquí mi pantalla. Vamos a, como decía el profe Alejandro, vamos a tener dos momentos. Sin embargo, eh, les voy a presentar la agenda. La intención de todo este proceso es que contextualicemos unos escenarios, ¿cierto? Y luego sí vayamos a la práctica para poder entender un poco cómo es el funcionamiento. Entonces yo la denominé que, permítanme un momentico, vamos a tener 5 momentos. Entonces, primero me voy a presentar para que conozcan un poquito de quién está pues aquí atrás. No me las sé todas, ¿cierto? Eso es importante. Necesitamos irnos familiarizando con ciertas cosas que van saliendo y que vamos sumando a nuestro perfil profesional, gracias a Dios con algunas experiencias allí importantes. Luego vamos a contextualizar el aprendizaje automático supervisado. Vamos a ver algunas filminas para poder entender hacia dónde vamos y qué vertiente de la inteligencia artificial tenemos, ¿cierto? No lo vamos a convertir como en una clase, no es mucha teoría. Lo importante es que podamos de alguna manera entender el concepto para poder. No podemos entrar de una a aplicarlo sin poder entender. Luego vamos a ver algunos métodos de expresión, pues es lo primerito que debemos hacer antes de llegar a inteligencia artificial. Y si se dan cuenta, pues todo empieza con una recolección de datos, pasamos a muchos datos, lo que llamamos Big Data, luego pasamos a análisis exploratorio de datos, posterior a hacer modelos predictivos y luego sí terminamos en la inteligencia artificial, ¿cierto? En modelos de inteligencia artificial. Entonces, como es una cadena y no podemos tocar todos esos ámbitos porque al menos nos contextualizamos sobre las regresiones como métodos de predicción, más no modelos inteligentes. ¿Listo? Vamos a ver algunos casos de estudio, ahí ya son casos de estudio práctico. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Ya, voy a cambiar de red. Un momentico, ya cambio de red para que se escuche mejor. Un momento. Un momento, voy a cambiar aquí de red y
Listo. ¿Me escuchan un poco mejor? A ver, Sí, si les señora. leo en el chat. ¿Sí? Sí, señora. Muy bien. Entonces, cualquier cosa levantando, no levanten las manitos porque no los veo. Como tengo la pantalla completa, no los veo. Activen sus micrófonos sin ningún problema y vamos aclarando algunas dudas que vayan surgiendo. Bueno, entonces les estaba diciendo que después caemos a los casos prácticos. Ahí en los casos prácticos, pues lo que vamos a hacer es, vamos a mirar algunas regresiones, tanto regresiones de un solo valor como regresiones de clasificación. Vamos a ver algunos algoritmos allí que nos ayudan con las predicciones y demás. Luego entramos a ver algo que se llama las redes neuronales simples y redes neuronales complejas. Yo creo que hasta ahí podríamos dejar todo lo que es aprendizaje automático supervisado. Las redes neuronales, hacemos una pequeña contextualización de qué son, vemos un video, ¿cierto? Que nos ayuda como a aclarar el concepto de redes neuronales y ¡pum! Nos vamos a la práctica para crear nuestra primera red neuronal simple y luego hacemos una red neuronal más compleja de reconocimiento de imágenes, podría ser, y que ustedes se lleven todo el panorama completo para que después puedan hacer como un zoom en sus casas sobre la información que hemos recolectado. ¿Listo? Esa es como toda la dinámica que vamos a trabajar el día de hoy, pues mucha práctica y al mismo tiempo yo diría que un 30% de contextualización y un 70% de práctica para poder entender hacia dónde vamos. Listo. En el primer puntito, pues hablarles un poquito de mí. Como decía el ingeniero, pues intentamos estar actualizados, ¿cierto? Esto va muy rápido, la tecnología va creciendo mucho y pues nos toca ir a un ritmo bastante acelerado. Entonces, pues terminé mi tecnología en electrónica, pasé a ser ingeniera en telecomunicaciones. Posterior hice mi especialización en práctica pedagógica universitaria. Yo soy normalista superior, entonces pues el tema de la docencia siempre me ha acompañado. Tengo mi maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad del Norte en Barranquilla y actualmente ya soy candidata a doctora en automática. Entonces he hecho como un match allí de los énfasis o de las disciplinas para terminar en esta carrera por colocar la inteligencia artificial en el contexto de la empresa, en el contexto social o en el contexto de desarrollo como tal de tecnología. También decirles, terminando mi especialización en inteligencia artificial, sabía materializar todo el escenario y lo que hicimos fue como englobar en esa especialización en inteligencia artificial. Consultora de innovación, consultora en temas de tanto innovación tecnológica como inteligencia artificial, consultora en procesos logísticos, toda la cadena de suministro y su actualización, y ahí me muevo un poco con algunas empresas en temas de inteligencia artificial. Hace poquito estaba trabajando con el Hospital del Norte para detectar neumonía bacteriana y neumonía viral. Que son dos vertientes de la enfermedad y que se están dando mucho en Colombia, y estábamos como trabajando en esos modelos de inteligencia artificial y además de eso, pues dentro de todo la experiencia investigadora, ¿cierto? Nacional en este tipo o en esta área del conocimiento, y por último, pues no menos importante y seguramente la más valiosa, docente de educación superior, hace un poco más de 15 años. Entonces, pues aquí está, yo creo que al final les voy a compartir estas diapositivas del profesor Alejandro para que él se las comparta, tengan ustedes toda la información y de paso pues puedan chequear un poquito si necesitan alguna cosa, algo que les pueda colaborar con sus trabajos de grado, con sus proyectos, con muchas cosas. Estoy a la orden con todo el gusto para poderles apoyar en todo lo que requieran solucionar esas dudas que de pronto por aquí nos puedan quedar el día de hoy. Entremos a la contextualización del aprendizaje automático supervisado, ¿cierto? Vamos a hablar qué es eso, por qué la profe nos está trayendo un escenario del supervisado y de pronto por qué no del no supervisado, ¿no? Entonces, decirles que
esta es la rama del aprendizaje automático, ¿cierto? Ese que se renueva y se reajusta a las necesidades o a las características de ciertos contextos, creando modelos de inteligencia artificial con datos etiquetados. Bien, esa es la más importante, datos etiquetados. Entonces, cuando hablamos de que tenemos datos etiquetados es porque nuestra base de datos, con la que vamos a trabajar, tiene una columna que nos permite saber la respuesta. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, un registro de personas con, voy a decirles, con características propias, que si género, que si edad, que si digamos muchas características de las personas y sus mediciones de tensión arterial, baja, alta, ¿cierto? Ritmo cardíaco y todas esas mediciones médicas. Lo que hace los modelos de aprendizaje automático supervisado es que al final van a tener, por ejemplo, si el paciente sufre tensión arterial, ¿sí? Si tiene hipertensión, hipertensión sistólica, bueno, todas esas variaciones de la anomalías de la atención. Entonces, si tenemos esa columna y entonces nos dice, bueno, Carla tiene estas características y tiene esta medición de sístole y diástole y al final me dice, es hipertensa, ¿cierto? Que ya nos da la respuesta, pues eso es una base de datos que nos va a permitir trabajar con modelos de aprendizaje supervisado. Entonces, en pocas palabras, el modelo de aprendizaje supervisado es porque nuestra base de datos o con lo que vamos a entrenar el modelo tiene un etiquetado o tiene una respuesta. Bien, entonces ahí ya podemos decir, ok, me voy por el aprendizaje automático supervisado. Estos modelos normalmente predicen resultados o facilitan la toma de decisiones de un 100%. Normalmente encontramos un 70% de las bases de datos en este aspecto de supervisados porque casi siempre van a traer la respuesta. Entonces, podemos trabajar este tipo de elementos. El Machine Learning, ¿cierto? O el aprendizaje automático tiene dos vertientes, tanto el supervisado como no supervisado. Bueno, y tiene otra que es el aprendizaje por refuerzo, que casi, pues no es que sea muy popular, pero existe. Tenemos ese aprendizaje supervisado que podría ser o regresiones y clasificaciones, como lo vamos a ver ahorita, ¿bien? Y tenemos el no supervisado que sería como el clustering, que pues ahí ya no tenemos esa variable respuesta, entonces lo que hacemos es agrupar datos, ¿cierto? De pronto reducir dimensionalidades, que es reducir las características de las bases de datos cuando son muy amplias, pero si se dan cuenta no predicen, ¿cierto? Ni clasifican ninguna respuesta, entonces esos son los no supervisados. Los supervisados sí tienen regresiones de datos propios y de clasificación. Bien, y también tenemos el aprendizaje semisupervisado. Estos dos de la mitad, pues digamos que todavía tienen algunos aspectos en desarrollo. No es que los utilicemos mucho, pero pues las dos vertientes grandes sí son supervisado y no supervisado, y hoy nos vamos a centrar en ese aprendizaje supervisado, es decir, con respuesta incluida, modelos con respuesta incluida. Ahora sí, ya sabemos que los datos son etiquetados, ¿cierto? Lo que quiere decir que tenemos la respuesta y eso se resume en una salida deseada o etiquetada, ¿no? El objetivo pues es entrenar los modelos para con esa etiqueta correcta poder predecirla, ¿sí? Ver qué tanta predicción puede tener el modelo con respecto a la variable respuesta. Se supone que la variable respuesta es la que nos va a permitir comparar, ¿cierto? Comparar lo que nuestro modelo está prediciendo con lo que la cercanía de lo que es la respuesta correcta. Y hacia allá es la evaluación de lo que tenemos como modelos de inteligencia artificial supervisada. Aquí tenemos tres características importantes de los modelos de inteligencia supervisados. Entonces, primero tenemos los datos etiquetados, ya sabemos que tenemos la variable respuesta. Segundo, tienen una función de predicción en su gran mayoría. Entonces el objetivo del aprendizaje supervisado es construir un modelo que sea capaz de predecir un valor
o tomar varios valores en casos de clasificación, ¿sí? Que si, por ejemplo, tenemos tipos de bananos o tipos de aguacates, ¿sí? Entonces, tenemos una empresa que recolecta o siembra aguacates, recolecta aguacates y exporta aguacates. ¿Qué tan importante puede llegar a ser un modelo de inteligencia artificial supervisado que permita clasificar, ¿cierto? Los aguacates, ¿sí? Entonces, este aguacate cumple con las calidades para hacer un aguacate hash de exportación y este cumple con o no cumple con las características, ¿cierto? Creo que hay un micrófono abierto. Espérenme y yo reviso. La Juana, pero... Ok, ya se cerró el micrófono. Bien, y por último tenemos el tema de la optimización. Bien, entonces, ¿qué es optimizar? Es colocar en máximos o en mínimos un dato. Bien, eso es importantísimo. Entonces, por ejemplo, decimos que vamos a optimizar, voy a decir algo, que vamos a optimizar un telar, ¿sí? Entonces tenemos el telar tiene varias entradas, perillas que vamos a ir graduando para que la tela quede más tupidita o menos tupidita, y dependiendo de ese nivel de qué tan tupido quede o qué tan disperso quede, pues es la calidad de la tela. Vamos a hacer esto. Entonces, optimizar quiere decir qué tantos debemos modificar esas perillas para tener el mejor telar posible. Entonces decimos, la calidad de la tela para exportar va a ser entre más tupida sea, mejor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo optimizar esas perillas para que la tela salga con la calidad, ¿cierto?, propia de exportación? Si necesitamos minimizar, entonces hablamos, por ejemplo, de reducir pérdidas. En una empresa necesitamos reducir la materia prima para, no sé, crear chocolates, y necesitamos reducir esa materia prima porque está muy alta y los costos están subiendo mucho. El cacao está muy caro. ¿Cómo hacemos para optimizar el cacao como materia prima para que se pueda generar la misma calidad de chocolate, pero con menos materia prima? Entonces empezamos a optimizar ese proceso, ¿cierto? A minimizar las cantidades de materia prima para poder mejorar la línea de producción, ¿cierto? Y en ese caso sería reducción, ¿sí? Entonces podemos optimizar de dos maneras: maximizar o minimizar. Y eso lo podemos hacer a través de las regresiones, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos un modelo de inteligencia artificial, de regresión, entonces lo que nos estará pasando es que nos arroja un modelo matemático, por ejemplo. Entonces yo digo, ¿cómo hago para tener el mayor valor posible de una salida, partiendo de las características que puedo modificar? Y entonces el modelo matemático me dice, miren, la X, Y y Z deben estar, voy a decir un ejemplo, en 10, 20 y 30 para que la Y o la variable de respuesta quede en el máximo, o por su defecto quede en el mínimo, ¿sí? Entonces ahí hacemos procesos de optimización, pero ¿a partir de qué? De los procesos de regresión. Entonces, pues podemos jugar con muchas formas de predecir el comportamiento de diferentes contextos a través de lo que es las regresiones, por ejemplo, ¿cierto? Y si lo metemos un poco más elevado el tema de modelos de inteligencia artificial, pues se va a aprender solo. Bien, ese modelo matemático se va a actualizar solito. Siempre se va a actualizar solito. Mientras tanto, el modelo matemático en una mera regresión, pues va a quedar sencillo, ¿sí? Va a quedar ahí siempre, pero si algo pasa, por ejemplo, las máquinas se deprecian, pues debería aprender, ¿sí? Que es a donde vamos a llegar con los modelos de inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, ¿dónde lo estamos utilizando? En muchos contextos. ¿Y por qué, por ejemplo, países como Japón están al 2050 y nosotros seguimos al 2030? Porque descubrieron y pusieron en práctica más rápido este tema. ¿Bien?
Entonces, anticiparon muchos de los comportamientos de la vida social que en algún momento iban a suceder y adelantaron tecnología, empresarismo, educación, todo eso se adelantó debido a la implementación de muchos de estos modelos de predicción. ¿Cuál es el recorrido completo? Pues aquí tenemos, lo primero que hacemos es pues detenernos en la data, aplicar la data. Aquí hay algo importante y es las datas que vamos a utilizar son datos limpios, porque antes de hacer el análisis de datos de cualquier contexto, tenemos que arreglar la data. La data que está en el contexto, por ejemplo, de una industria, ¿sí? Es data sucia, bien, es decir, es data que está recolectada en crudo. Entonces uno lo que tiene que hacer es limpiar la data, ¿cierto? Adaptar la data para poder hacer modelos de predicción o modelos de inteligencia artificial. De lo contrario nos va a predecir cosas que no son reales y podemos tomar decisiones a partir de datos que no son reales y pues llevar, por ejemplo, a una empresa a la pérdida, ¿cierto? Entonces diríamos, pero el modelo de inteligencia artificial no funcionó, pero no funcionó porque el paso previo, que es el ajuste de la data, la adecuación de esa data no se hizo correctamente. Bien, entonces, una pregunta. Pues, adelante. Obviamente entre más datos tengamos para hacer esa predicción, pues mucho mejor, pero a partir de que, digamos, como el aprendizaje es automático, los datos que se vayan ingresando y que aparezcan sucios, pues porque obviamente eso nadie lo va a validar. ¿Cómo se hace para que los datos se vayan depurando solos y no me afecten el valor final? Bien, hay estrategias de limpieza de datos, eso es en analítica, porque primero pasamos por analítica. En analítica, el primer paso es ese. Entonces, hay métodos para eliminar, por ejemplo, registros duplicados, para eliminar lo que son los outliers o los datos atípicos que suceden cuando, por ejemplo, no sé, el operario está tomando los datos de temperatura y en ese momento se descalibró el termómetro digital y tomó datos erróneos. Bien, entonces esos son datos outlier y se va a dar cuenta que cuando uno grafica, ¿cierto? Los datos, aparecen unos punticos arriba que uno dice, uy, ese dato, ¿por qué quedó por allá arriba? Se llaman outliers, se llaman datos atípicos, entonces hay que hacerle tratamiento a esos datos atípicos y luego hacerle tratamiento a lo que son datos faltantes. Sí, hay momentos en que un termómetro o un sensor de, no sé, de movimiento no tomó registros y quedaron datos desaparecidos, digámoslo así, datos nulos, datos vacíos. Todas esas características que normalmente vemos en el contexto cuando se hace adquisición de datos se tienen que subsanar antes de empezar a hacer predicción, antes de pasar al análisis de datos. ¿Y dónde se ve eso? En una etapa previa que se llama análisis exploratorio de datos. Entonces, primero hacemos, como pasamos esa data por todos esos métodos para ponerla un poco más de calidad, un poco más estructurada, luego miramos el análisis exploratorio y allá en el análisis exploratorio nos damos cuenta que tenemos problemas porque ese dato es muy atípico o porque me quedaron muchos datos faltantes, entonces vuelva atrás y vuelva a reajustar la base de datos hasta que al final tenemos una base de datos ya más justa, por ejemplo, sin datos atípicos o por ejemplo sin datos faltantes que me vayan a afectar la predicción que vaya a hacer al final. Bien, entonces pues son etapas, ¿cierto? Antes de llegar al aprendizaje supervisado, pues tenemos que tener unas etapas, por eso es importante la contextualización, que sepamos que hay una etapa para arreglar los datos, que hay una etapa de análisis exploratorios para que el análisis exploratorio me va a decir qué modelos puedo utilizar y luego sí caer al aprendizaje automático, que pues al tema de Machine Learning para hacer predicciones. Bien, esa es como la
la escalera que tenemos que tener, solo que vamos a entrar directo a aprendizaje supervisado, y lo que va a pasar es lo siguiente, que ya la data la traemos lista. Entonces yo me voy a fijar en datos que ya están limpios y que normalmente uno utiliza en la academia, pero que no se aparecen nada, nada a la realidad. La realidad pues nos trae problemas desde el inicio de la adquisición de datos, y por eso hay que hacer un proceso de tratamiento de datos anterior, lo que llamamos como minería de datos. ¿Listo? Ahí está el tema de la minería de datos. Bueno, voy a ir más rapidito para que llegue a lo bueno, a las prácticas, con intención de que primero contextualicemos todo lo que estamos haciendo. Entonces, ya sabemos que el aprendizaje supervisado tiene estas 3 características. Normalmente está etiquetado. Segundo, vamos a buscar una predicción, ¿cierto? Para eso es el Machine Learning. Y por último, vamos a intentar hacer optimización de procesos a partir de lo que encontramos en estos modelos de aprendizaje. Bien. A partir de todo este bosquejo, de todo este contexto de aprendizaje automático supervisado, podemos hablar de que hay 2 tipos, ¿sí? Podemos encontrar tipos de aprendizaje automático supervisado de clasificación y aprendizaje automático supervisado de regresión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entonces la clasificación es discreta, ¿sí? Entonces nos vamos al concepto de discreto. ¿Qué es discreto? 1, 0, ¿cierto? Discreto, estados, ¿bien? Estados. Entonces podemos decir, ¿tiene cáncer o no tiene cáncer? ¿Sí? ¿Tiene diabetes o no tiene diabetes? ¿Es un carro o es una moto? ¿Sí? Eso es discreto, ¿sí? Lo que nosotros podemos categorizar o clasificar. Bien, entonces por eso se llama aquí que pues lo que vamos a hacer es categorías discretas. Bien, entonces clasificar emails como spam o como no spam. ¿Sí? Entonces miren que ahí tenemos clasificaciones, o como por ejemplo tener unas clasificaciones definidas. Bien, entonces tenemos vinos rosados, vinos blancos, vinos tal, y que a partir de sus características los vinos se puedan clasificar. Bien, entonces no vamos a tener una de sí o no, sino una clasificación propia de los vinos. ¿Sí? Eso también es clasificación de categorías discretas. ¿Listo? Podemos tener clasificación binaria, el sí y el no, ¿cierto? O el posible, no posible, y clasificación múltiple. Bien, entonces múltiple, ¿qué sería? Pues dígame qué calidad de vinos tengo, y tengo 10 clases de vino. A partir de sus características debo definir qué tipo de vino es, pero tengo 10 clases de vino. Entonces esa es la clasificación multiclase. Clasificación binaria pues es sí y no, o falso o verdadero, o tiene o no tiene, o bueno, sí, ya solamente en dos opciones. Si hablamos de la regresión, aquí ya no hacemos clasificación, ¿cierto? Aquí predecimos valores continuos. Por ejemplo, el que vamos a realizar, predecir valores de las casas. ¿Qué tal que nosotros podamos decirle a una arrendadora, páseme su base de datos, ¿cierto? Y a partir de esa base de datos, yo le voy a decir cómo ponerle el precio a las casas, el precio del arriendo o el precio de venta a las casas que usted tiene en su ¿qué? En su base de datos. ¿Listo? Pero ¿qué vamos a predecir? Un valor continuo. ¿Qué es un valor continuo? Un solo valor, que sería el precio de la casa. ¿Listo? Entonces, ese precio de la casa pues es uno solo, a diferencia de la clasificación. Entonces aquí tenemos regresiones lineales, tanto simples como múltiples. Múltiples quiere decir muchas variables, tener en cuenta muchas variables, o simples, tener en cuenta una sola variable, ¿cierto? Y regresiones no lineales, ¿bien? Que son problemas un poco más complejos, pero pues que en la vida real lo que tenemos son regresiones no lineales, ¿bien? Porque nada de la realidad es totalmente normal. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, vamos a trabajar o clasificación o regresión. Bien, dentro de lo que es aprendizaje supervisado. Ya de ahí en adelante podemos trabajar clasificación con Machine Learning, clasificación con Deep Learning, clasificación con, no sé, redes neuronales, clasificaciones un poco más avanzadas, y por eso los voy a llevar hasta redes neuronales. Y podemos trabajar regresiones desde con las mismas redes neuronales
regresiones con modelos de Machine Learning, regresiones con cualquier otra técnica que podamos hacer, pero ya sabemos que las regresiones finalmente lo que nos va a llevar es a un valor, ¿cierto? Un valor continuo. Mientras que la clasificación nos va a dar la opción de comparar esas salidas y definir una de ellas. Hablemos de los algoritmos de clasificación. Pues bueno, son datos diferentes de diferentes clases, ¿sí? Tenemos varias categorías al final. Los más comunes son, bueno, tenemos técnicas de árbol de decisión. Es una de esas técnicas. Ustedes allí, pues, si quieren leer un poquito más sobre estas técnicas, perfecto. Nosotros vamos a trabajar con regresiones logísticas, por ejemplo, ¿sí? Para que sea más fácil y ustedes puedan tener algunos algoritmos de clasificación, pero entendamos que podemos hacerlo con árboles de decisión, con máquinas de vectores de soporte o con regresiones logísticas. Podemos hacer esa clasificación con tres, incluso podemos tener otras técnicas, pero esas son como las más utilizadas, ¿cierto? En el mundo de las regresiones de clasificación. Entonces, miren el ejemplo que tenemos aquí. Tenemos unos vectores de entrada, ¿cierto? ¿Qué quieren son vectores de entrada? Características. Miren, estas frutas tenemos unas características. Entonces, si hablamos del limón, ¿cierto? Entonces hablamos de que el limón, la naranja, pues son frutas amarillas, digámoslo así, por fuera. La manzana, que es roja, ¿cierto? El banano es también amarillo, las manzanas son verdes, la sandía, ¿cierto? Verde con rojo, tal. Digamos que el color. Podemos tener otras características como los tamaños, podemos tener otras características como el tipo de fruta y otras características de demás. Esta es una base de datos que podemos tener. Entonces, eso se le llaman características de entrada o vectores de características, ¿bien? En el algoritmo. Luego pasa al algoritmo de aprendizaje automático para que interprete esas características o interprete esos datos. Y por último va al modelo de predicción, el que tenemos acá, donde ya es capaz, a partir de esas características, es capaz de poder tener un resultado de clasificación. Entonces, hacemos un test. Hacemos una clasificación, él ya sabe que el 3 es sandía y el 12 es limón, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya él aprendió a clasificar las frutas a partir de sus características, y esto que ustedes ven por acá es que después de entrenarlo, lo que tenemos que hacer es el test del modelo de aprendizaje. Entonces le mandamos la sandía a ver si de verdad nos saca la sandía y le mandamos el limón a ver si de verdad nos saca el limón, ¿bien? Pero con otros datos. Entonces, normalmente los modelos de aprendizaje, sean cual sean, tenemos unos datos de entrenamiento y tenemos unos datos de test. Entonces, los datos de entrenamiento nos permiten eso, entrenar el modelo, ¿sí? Volverlo inteligente, ¿sí? Para que sea capaz de hacer algo particular. En este caso, clasificar frutas. Pero podemos tener otro grupo de datos que va a ser los datos de test o de testeo, que esos no los conoce el modelo. Ustedes dirían, profe, ¿por qué no utilizamos todos los datos, cierto? Y para entrenarlos, pero después cuando usted lo quiera probar, él ya conoce esos datos. Entonces, pues la predicción va a ser muy buena porque ya conoce los datos. Por eso los separamos y decimos datos de entrenamiento y datos de testeo. Entonces, los datos de entrenamiento entrenamos y luego con estos datos de testeo miramos qué tanto está prediciendo bien, pero es que estos datos de testeo él no los conoce. Entonces podemos decir que son datos vírgenes para el modelo y nos dará la razón si de verdad está prediciendo bien o no. Y por lo general tiene unos porcentajes de errores, ¿sí? Que son los que queremos que siempre sean muy poquitos para que el nivel de predicción sea alto. Bien, bueno. Nosotros, ¿cuál vamos a hacer? Vamos a hacer regresión logística para que ustedes aprendan a clasificar. Tenemos, los árboles de decisión, es crear muchos árboles o seleccionar los árboles que vamos a crear y que las ramas pues nos permitan tener una variedad de opciones de respuesta, ¿sí? Las ramas se presentan en respuestas posibles para ver que, digamos, la adaptación de ese modelo al contexto que estamos necesitando predecir. Esa es una técnica. La otra son máquinas de soporte vectorial. Digamos que estos ya se encuentran un poquito más elevadas en cuanto a
hiperplanos de clases, sí, eso de hiperplanos es cuántas clases tenemos, maximizando el margen de las clases o clasificando de forma que las máquinas vectoriales sean capaces de identificar las características y poder clasificar. Simplemente métodos, pero al final todos terminan en una clasificación. Y por último, la regresión logística, pues que utiliza funciones de este tipo para predecir probabilidad perteneciente a la clase específica. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que al ingresarle la sandía, lo que tengamos es una clasificación de sandía? Entonces necesitamos que la probabilidad sea alta para poder decir qué tanto está prediciendo el modelo. Pero este ya es un poquito más fácil de entender porque lo que tiene detrás de es un poco de estadística en temas de probabilidad, y todos aquí conocemos estadística, ¿cierto? Vimos estadística descriptiva o estaremos viendo estadística descriptiva y estadística inferencial para calcular probabilidades, pero no se asusten, el modelo lo hace solito y nosotros no lo vemos. Bien, ya les voy a enseñar cómo se hace. Si hablamos de modelos de regresión, pues ya saben ustedes que lo que vamos a hacer es clasificación o encontrar una respuesta Profe, no hay audio, no se le escucha. ¿Ahora me escuchan? Sí, señor, ahora sí. Ok. Entonces les decía que la regresión, a diferencia de la clasificación, es tener un solo valor, ¿bien? Encontrar un solo valor. Por eso de aquí hablamos de valores continuos. Los algoritmos más comunes son la regresión lineal, ¿cierto? Ahorita la vamos a hacer cuando tenemos, por ejemplo, una sola variable. Entonces la llamamos regresión lineal simple. Cuando tenemos muchas variables o muchas características como la de las manzanas, entonces lo llamamos regresión múltiple. Bien, entonces tenemos polinomial o regresión de árboles de decisión, que también es como traernos un poco el algoritmo de la clasificación, pero para hacer regresión simple. Nosotros nos vamos a centrar en la más básica y más común, que es la regresión lineal. Entonces aquí tenemos alguna comparación de estas técnicas de regresión. Podemos tener regresiones lineales, que ya ustedes vieron que es pues modelar matemáticamente la relación entre variables, la polinomial, que es con funciones polinomiales para modelar, no sé, relación entre variables, pero matemáticamente con una diferencia de cálculos con la regresión lineal. Y también tenemos los árboles de decisión, que ya los vimos en la pasada filmina, pero que ya no van a ser clasificaciones, sino regresiones de variables continuas. Entonces, pues allí vamos a trabajar también el tema de regresiones lineales. Entonces, estamos haciendo como de las dos vertientes del aprendizaje automático supervisado, tanto clasificación como regresión. Listo. ¿Cómo evaluamos esos modelos? ¿Cierto? Entonces, bueno, ya tengo los modelos de regresión, tengo un modelo de clasificación, pero ahora, ¿cómo sé si ese modelo está bien o si ese modelo no está bien? Ya sabemos que tienen unos errores y que a partir de esos errores, pues podemos definir si son los errores muy altos, pues porque la predicción está muy bajita. Si hacemos, si tenemos errores no sé, de predicción bajitos, entonces quiere decir que el nivel de predicción está acorde. Pero ¿cómo tenemos unos indicadores que nos ayudan con esto? O sea, tenemos que tener unos indicadores, ¿sí? Entonces, uno de esos indicadores se llama así, el accuracy. Bien, tenemos otros modelos de precisión. Tenemos el F1, que es otro modelo. Tenemos la curva de errores, que también nos muestra si va bajando, a partir de que se va entrenando, los errores van bajando o van aumentando. Entonces, tenemos diferentes métodos, ¿no? Vamos a tener diferentes métricas para medir el rendimiento. Y ahorita que empecemos a hacer la predicción o que empecemos a hacer la práctica, se van a ir dando cuenta dónde es que aparecen estas métricas de evaluación de los modelos de aprendizaje. ¿Qué se le evalúa a un modelo? A un modelo se le evalúa primero la precisión, ¿cierto? Que sean predicciones lo más correctas posibles. Se le evalúa precisión, que es diferente a
a predicción, aquí tengo un error, es predicción y precisión. El porcentaje de precisión, pues es posible, el porcentaje de respuestas posibles correctas frente a las que no son correctas, y aunque funcionan de la misma manera para decir que está prediciendo o no, pues son métricas diferentes o que se leen de forma diferente. Luego viene la sensibilidad, que es porcentaje de casos positivos, qué tan sensible es el modelo, y el F1 score, que serían métricas que combinan la precisión con todo lo que tiene que ver la precisión con la predicción. Entonces él hace como un conglomerado allí. Entonces, pues ya tenemos aquí diferentes formas de medir si el modelo de Machine Learning está funcionando o no está funcionando, ¿cierto? Esto es importante, chicos, porque al final cuando nos piden medir un modelo de inteligencia artificial o calificar un modelo de inteligencia artificial, uno se va directamente a qué tanto es el valor de predicción, qué tanto está explicando esa predicción, y para eso pues nos remitimos a lo que es la accuracy. En los modelos de inteligencia artificial también podemos tener algunas necesidades de ajuste, ¿sí? Y aquí podemos tener problemas con lo que es el sobreajuste o el subajuste o el modelo óptimo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros, por ejemplo, no hacemos la división de los datos de entrenamiento de los datos de testeo, lo que va a suceder es que si lo entreno con los mismos datos con los que le hago testeo, me puede generar un sobreajuste. Bien, ¿y qué es un sobreajuste? Pues que se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento y algo está pasando, ¿cierto? Algo está pasando. También sucede cuando utilizamos, por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial, pero que en un modelo o en un contexto donde pues no es necesario hacer este tipo de tecnología o aplicarle inteligencia artificial para poder predecir la respuesta o definir la respuesta, porque está por encima la técnica del desarrollo del problema, ¿cierto? De la solución del problema. Entonces se generan los sobreajustes, que es lo que vemos acá. Entonces es que los datos se ajustan mucho, la predicción se ajusta mucho a los datos, entonces uno dice, ahí pasa algo, ¿cierto? Hay un sobreajuste. Si hablamos de un subajuste, entonces quiere decir que no aprende lo suficiente de los datos de entrenamiento. Entonces es lo contrario. El modelo va por un lado, por ejemplo, como en esta gráfica, el modelo va por un lado y los datos van por el otro, ¿cierto? Las predicciones reales se están desviando mucho del contexto o del comportamiento normal de los datos. Y ya el modelo óptimo, pues es el equilibrio entre el sobreajuste y el subajuste. Y entonces decimos, ok, se puede decir que el modelo no está sobreajustado porque se está intentando meterse dentro de las predicciones normales, pero tampoco está subajustado para decir que no predice o que no llega a la predicción. Entonces, hay que jugar con estas naturalezas de los modelos de inteligencia artificial, ¿cierto? Sobreajuste, subajuste y modelo óptimo. Y por lo general uno cae en este primero del sobreajuste, porque podemos tener una técnica muy, muy sofisticada, por ejemplo, para tomar un problema, que eso es lo que puede estar sucediendo o que sucede a menudo. Todo lo queremos volver inteligencia artificial, pero se nos olvida que hay naturalezas. Hay cosas que podemos utilizar simplemente una fórmula matemática para hacer la predicción y ya. Y le ponemos redes neuronales, pues entonces se nos genera ese sobreajuste. ¿Cuáles pueden ser las aplicaciones del aprendizaje supervisado? Pues muchas aplicaciones, ¿no? Lo vemos en la parte médica, lo vemos en el control de los emails, por ejemplo. Hay una aplicación de Google Chrome que uno descarga para que él le dé respuesta a los correos de forma automática, o para que él defina qué es spam y qué no es spam a partir de las características de mis consultas. Toda esa parte son aplicaciones que hoy en día se van dando de lo que es inteligencia artificial supervisada. Entonces hay diferentes
opciones de aplicación del aprendizaje supervisado en segmentación de clientes, en la parte tecnológica, en los diagnósticos médicos, bueno, en diferentes partes vamos a encontrar cómo aplicar este aprendizaje supervisado. Hay 4 ejemplos que quería mostrarles. Primero, la detección de fraude, ¿cierto? Identificar transacciones sospechosas en tiempo real es una de las que más, los modelos que más se desarrollan hoy en día, ¿bien? Entonces los bancos, por ejemplo, a partir de mis movimientos y mis características, definen si una transacción es fraudulenta o si no, por ejemplo. O si hay que prestarle atención a esas transacciones y bloquear tarjetas, por ejemplo, lo van a hacer. Esto con respecto a la detección de fraude. Y aquí se complementa mucho con lo que es el blockchain, que es como la estrategia de inteligencia artificial o de aprendizaje automático más utilizada hoy en día en los bancos. Luego viene el filtrado del spam. Esa es una clasificación de email que utilizan los diferentes browsers, ¿sí? para detectar si lo que estamos viendo es un correo deseado o no deseado. Podemos tener también diagnósticos médicos, ¿cierto? Predecir enfermedades y analizar imágenes médicas, que es lo que estamos haciendo con el hospital. Poder tener a partir de las imágenes médicas, poder decir si la persona tiene neumonía bacterial o viral, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con aprendizaje supervisado es muy utilizado en la medicina. Luego viene el tema de segmentación de clientes. Entonces, para una empresa va a ser muy importante, chicos, que ustedes le digan a la empresa, permítanme un momentico, muchachos. Bien, para una empresa va a ser supremamente importante que usted le diga que va a segmentar los clientes para que las campañas sean más particulares, ¿cierto? Y si las campañas que están realizando son más particulares, pues vamos a llegar al público objetivo más fácil. Y eso se va a traducir en ventas y en valor agregado, ¿cierto? En rentabilidad. Por eso es muy utilizado el aprendizaje supervisado o lo que tiene que ver con Machine Learning en segmentación de clientes en cualquier empresa. Todas las empresas tenemos clientes, ¿no? Entonces ahí la segmentación de clientes para optimizar ventas o para generar estrategias de marketing se requiere como el apoyo de la predicción. En este aspecto, concluyamos. Entonces, ya sabemos que el aprendizaje automático supervisado viene siendo una herramienta muy importante para construir los modelos predictivos que pueden ser de clasificación o de regresión, que existen diferentes tipos, ¿cierto? A partir de los problemas que se quieran abarcar, los algoritmos que existen y las técnicas de evaluación. Entonces, elegir el algoritmo adecuado, ¿cierto? Seleccionar el algoritmo que mejor se ajuste a la dinámica del contexto, pero esto también tiene que ver mucho con hacer un análisis exploratorio primero de los datos para poder definir cuáles son esos datos que que nos están dando como la orientación hacia qué técnicas voy a utilizar. Luego, preparar los datos es muy importante, ¿cierto? Que aquí no lo estamos viendo porque no terminaríamos, ¿verdad? Pero entender que hay que preparar los datos antes de hacer predicción y luego sí la evaluación del modelo después de que ya ha sido entrenado y puesto en marcha o testeado, pues hacer una evaluación del modelo para mirar el rendimiento. Eso es todo lo que hacemos normalmente cuando generamos un modelo de aprendizaje automático no supervisado. ¿Listo? ¿Tenemos algunas preguntas que quieran resolver antes de continuar? Entonces voy a pasarme acá porque no veo manitos arriba. ¿Tienen manitos arriba? No me había mencionado que podíamos utilizar el micrófono. Ah, sí, pueden sin ningún problema utilizar el micrófono.